20 minutos pasan de las 9 de la mañana. Las bolsas en Europa cotizan con mayoría de órdenes vendedoras. El IBEX dudaba. Hace un segundo conseguía entrar en terreno positivo viendo precisamente cómo amaina el Azote sobre el Sabadell. Ha llegado a estar en el 6% de los primeros compases de sesión. 4,20 es lo que cae a esta hora. Y la mirada en Europa esta mañana de nuevo en el sector automovilístico, que vuelve a desangrarse esta mañana en el parqué europeo. Y vamos con el análisis más detallado. A esta hora es Xavier Brunner, responsable de renta variable europea de TREA Asset Management. Xavier, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Tenía pensado hablar lo primero de Amazon, pero claro, lo ultimísimo hace que volvamos a poner la mirada al no sé cómo se termina, el desangre del sector automovilístico en Europa, hoy con Stellantis, hablando de esa asunción de 26.000 millones de dólares, 22.000 millones de euros, en medio de ese plan de cambio, de esa electrificación. A partir de ahí, del desplome del 25% también que llegábamos a ver en Volvo Cars en la jornada de ayer, ¿qué queda por ver en el sector automovilístico en Europa y cómo lo veis? Pues la verdad que esto es el mínimo común denominador entre Volvo, Stellantis, un poco el sector en Europa, es coche eléctrico, ¿no? Al final, para poner un poco números y lo que está ocurriendo hoy en Stellantis, ese ajuste de 22.000 millones es prácticamente la capitalización bursátil de Stellantis. Y esos 22.000 millones, a pesar que hay mucho de contable, ¿no? Es un ajuste contable, por tanto no hay todo el impacto en caja. El impacto en caja pueden ser de unos 6.000 millones. De ahí, oye, que 6.000 millones sobre una capitalización de 22.000, ¿no? Pues, oye, ese desplome pues parece ser justificado porque han puesto, oye, han mordido a parte de la caja que iba a generar. Bien, una vez dicho esto, lo que está ocurriendo es, oye, viene la competencia de China. China está por delante de Europa en coches eléctricos. ¿Esto qué significa? Que la curva de aprendizaje implica que sean más eficientes, la batería es la mejor de todas de los coches chinos, con lo que ahí ya no puedes competir, etc, etc, ¿no? Y entonces aquí en Europa, pues para, oye, asegurarse esa situación, pues había tres factores. Por un lado, la regulación, que empujaba o empujó en su día a todos los fabricantes a que fuesen eléctricos, ¿no? La electrificación. Por otro lado tenemos la oferta, que son los fabricantes de coches, pues frente a esa regulación que empezaron a hacer inversiones gigantescas para cambiar sus fábricas, ¿no? Y todo esto con una demanda baja en coches eléctricos, porque al final el despliegue de facilidades para poder cargar esos coches eléctricos pues no existe, ¿no? De la forma que la demanda no estaba allí. Conclusión, pues una sobreoferta de coches eléctricos en Europa, más un incremento de demanda por parte de los chinos, esto que provocó, ¡pum!, pues un desplome de la demanda de coches eléctricos. Y como los fabricantes de coches, pues al final va por masa, costes fijos muy altos y necesitan muchas ventas, pues de ahí que no les salgan los números. Y como no les salen los números, ¿qué han hecho los fabricantes? Fuera el coche eléctrico, lo desplazamos más adelante. Incluso Stellantis ha dicho que anulará algunos de sus modelos, como por ejemplo alguno de las pickups en Estados Unidos. Pues lo que estamos viendo es que, oye, ese sueño de Europa de electrificar todos los coches, pues al menos se ha de dilatar en el tiempo. Veremos a ver, mientras llega ese momento, qué pasa con esas cotizaciones. Importante, sin lugar a dudas, en la crónica del mercado era el calendario de resultados. Las Big Tech esta semana compartían protagonismo. Solo queda Nvidia en unos días. Amazon presentaba cuentas y sobre todo presentaba planes en las que adelanta, ¿no?, en esos gastos de capital, mirando esa carrera por la IA, un 50% más, 200.000 millones, y se desangra un 11% en el After Hours, con todo lo que ya estaba habiendo en ese sector tecnológico, golpeado también por el lado del software esta semana, con ese efecto Anthropic. Viendo a título individual a Amazon y luego la fotografía general, ¿cuál es la lectura y el miedo que está detrás de esa caída?
Pues al final había un dicho, ¿no? Una gran frase de un gran inversor que decía, oye, la música no es la misma, pero el ritmo me suena, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque al final toda nueva tecnología, esto lo vimos en el 2000 y lo vi en primera persona, fue cuando justamente entraba en el sector, y esto se vio en los 90 con los chips, se vivió con el ferrocarril, con la electricidad, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? ¿No? ¿Cuáles son las fases de toda esta nueva tecnología? La primera es abrazo todo lo que huela a nueva tecnología. Incluso habían compañías que nada tenían que ver y proponían inteligencia artificial, ¡pum!, ya te permitía subir en bolsa, ¿no? Así que la primera fase es abrazo todo lo que sea inteligencia artificial. Abrazaban a las 7 magníficas cuando decían que iban a invertir cantidades ingestas de dinero dentro del sector. La siguiente fase, ¿qué es? Muy bien, ya se ha invertido, ¿no? Asentamos y pongamos los pies en el suelo, que esto significa que dame un retorno por cada euro invertido. Y la siguiente fase, ¿cuál será? Oye, pues que solo pondremos dinero no a todo lo que se mueve, sino en aquellas cosas rentables. Esta última fase todavía no hemos estado. Estamos justamente en esta segunda. Y esto responde al mismo patrón. Meta presentó resultados del el tercer trimestre, indicando que aumentaría su inversión en bolsa, su inversión en inteligencia artificial. ¿Qué provocó? Caídas. Ahora lo hemos visto en Amazon. Ha dicho que invertirán 200.000 millones de dólares en inteligencia artificial y el mercado que ha hecho caer. Por una razón muy simple, porque al final el mercado le pregunta, a ver, Amazon, son 200.000 millones, porque aquí estamos hablando de miles de millones como si fuesen, no sé, judías, ¿no? 200.000 millones, esto equivale, para poner un número redondos, oye, pues prácticamente al 15% del PIB español en un año por una empresa. Bien, 200.000 millones, si yo le pido el mismo retorno que está logrando Amazon y otras del sector de retorno sobre el capital empleado, que es un 30%, estos serían unos beneficios por esos 200.000 millones de 60.000 millones. 60.000 millones es el beneficio prácticamente de Meta. ¿Qué significa? Que Amazon, con esos 200.000 millones, para que tenga una rentabilidad acorde con la histórica, ha de crear un Meta. Y esto no sé qué para aquí, porque seguramente en los años siguientes invertirá también más cantidad. Con lo que, oye, si Meta ha tardado pues prácticamente 20 años en ser Meta, pues, oye, si inviertes en un año lo equivalente, pues al final, oye, cuidado, ¿no? Así que eso es un poco la lectura y eso desprende, arrastra todo lo demás. Si rascamos un poco los resultados de Amazon, pues no han sido tan malos, ¿no? Al final, Amazon, que son dos negocios, que es uno, el alquiler de esos data centers, que es Amazon Web Services, funciona muy bien, la cuota de mercado no ha perdido, y por otro lado, la parte de que todos nosotros conocemos, que es la venta de sus productos, donde en Estados Unidos ya tenía beneficios y en la parte internacional que le costaba, también continúa pues en esos beneficios pequeños, pero continúa. Pero bueno, el mercado se fija en el futuro y el futuro es dame retorno a esa inversión. Pendientes del futuro, de nuevo separado entre Río Tinto y Glencore, 3 asaltos, 3 intentos de fusión, 3 cada uno por su lado, y hoy además las mineras retroceden. ¿Cómo hay que leer, rompiendo ese acuerdo, es esto el canario en la mina para el sector de materias primas? Muy bueno, ¿no? Al final esa situación, se han querido casar, ¿no? Se han querido fusionar 2 veces ya y pensaban, no, a la segunda será la vencida. Pues no, no sé si habrá una tercera, ¿no? La tercera será la vencida. Pero se han roto y al final se han roto por varias razones. Al final lo que estamos viendo es que Río Tinto, a pesar de tener un montón de activos, ¿no? Y de estar presente en muchas materias primas, ¿no? Que las materias primas engloban muchísimas cosas, ¿no? Desde los preciosos, oro y plata, los industriales, cobre, zinc, níquel, las energéticas, ¿no? Gas, carbón, y las de alimentación, ¿no? Pues bien, Río Tinto se focalizaba muchísimo en las industriales, en especial en el hierro. Entonces, ¿qué veía? Pues que el hierro, pues habría una demanda
saludable, pero una oferta demasiado, se quería ir a las de más calientes. ¿Cuáles eran? El cobre y el carbón. ¿Quién tenía cobre y carbón? Glencore. Se intentaron fusionar y ahí Río Tinto ha venido un poco con, oye, yo soy mayor que tú, como soy mayor quiero la presidencia, el CEO, etcétera, etcétera. Glencore, que recordemos que es de Iván Grasberg, al final Iván es una persona que dice, oye, ¿cómo que tú vienes y me vienes con todo la presidencia, el CEO? No, 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 aquí. Entonces, han sido una rotura, no tanto por la situación financiera o el racionamiento, ¿no? La racionalidad que había detrás de la fusión, sino ha sido una rotura por egos, ¿no? Al final, ¿cuáles son mis sillas? ¿Cuáles son tus sillas? Así que, oye, esa rotura, pero recordemos, Río Tinto, pues al final se queda con los activos, ¿no? Está presente en los activos, que está muy bien, tiene cobre también, que los económicos son muy buenos, pero oye, esa situación. Entonces, este punto en el sector, ¿qué implica? Pues que al final, cuando hay una situación auge muy grande, que los CEOs quieren aumentar beneficios, sea como sea, lo pueden aumentar vía nuevos yacimientos o vía comprar compañías. Así que en el punto álgido del ciclo, una de las fases, uno de los puntos comunes es que las compras o las fusiones están en el orden del día. Así que ese canario en la mina, pues oye, pues, lo vería como justamente eso, ¿no? Cuidado, vamos a mirar que no estemos en la parte alta del ciclo y a continuación pues puedan venir, oye, esa situación del purgatorio, que es comprar compañías con mucha deuda en el punto álgido y si se da la vuelta al ciclo nos encontremos con demasiada deuda. Tengo solo 2 minutos y voy pasada de tiempo, pero no quiero dejarlo porque hablando de purgatorio, en los últimos 5 días Novo Nordisk pierde un 19%. Hoy, sin embargo, está subiendo, es uno de los protagonistas, subiendo un 4,5% con ese guiño por parte de la FDA, hablando sobre los fármacos similares aprobados, patentados. Brevemente, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la buena nueva que alimenta el título? Pues la verdad es que a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Lo que tiene es una competencia feroz, no tanto de Eli Lilly, que sería lo natural, sino de los fármacos compounding, ¿no? Que serían un poco los que hacen la fórmula magistral en las farmacias. Pues bien, eso les permitió, esa fórmula magistral en la farmacia, para adquirir, porque Novo Nordisk tuvo problemas de suministro. En el momento álgido no pudo fabricarlo, no pudo abastecer esa demanda. Eso fastidió a los médicos, que entonces se fueron a ir a Lilly y no quiso saber nada de Novo. Y Novo, cuando volvió a poner la fabricación, dijo, FDA, que es el regulador, ¿puedes obligar a esa fórmula magistral a dejar de vender? Y la FDA miró para otro lado, permitiendo justamente a esos compounding vender y a vender a unos precios que si Novo lo vende a 150, ellos lo venden a 50, ¿no? Así que ese guiño, pues parece ser que pondrá ojo en esos compounding, reduciendo un poco la competencia. Veremos si eso pues facilita ese nuevo punto de vista o opinión a Novo Nordisk, que ya está muy lastrado y muy dañado. Xavier Bron, de Tres Setmanes, muchísimas gracias por todo este tiempo, feliz jornada y muy buen fin de semana. Igualmente.